Hola, profe. Bien, para arrancar con el final de la didáctica de las ciencias sociales, vamos a hacer una pequeña introducción hablando lo que incluyen lo que es las ciencias sociales. Las ciencias sociales incluye un conjunto de disciplinas que abordan e interrogan la realidad social en sus múltiples dimensiones y escalas. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de realidad social, lo que la persona considera es que la realidad social es aquello que vivimos actualmente, aquello que se vive en el presente, lo que vivimos hoy. Es importante considerar que la realidad social tiene que ver con que es construida en el tiempo y que resulta de un proceso histórico, que debe ser analizado y debe ser explicado atendiendo a la complejidad y dinámica que éste requiere. Como bien dice Searle, el autor, él dice que la realidad social es invisible y es natural. No la percibimos como creada por nosotros. Las ciencias sociales tienen una riqueza conceptual muy amplia, la cual siempre se ha visto atravesada por distintas visiones, distintas lecturas y distintos enfoques, por lo cual se estudia. En esta oportunidad vamos a hablar de dos enfoques, el enfoque tradicional y el enfoque renovado. El enfoque tradicional lo que pretende es enseñar fechas, batallas, gobiernos y personajes destacados. Por lo general, estos personajes destacados son hombres que se los muestra como valientes, guerreros y que por lo general son blancos. Si se habla de una mujer, es para vincularlo con ese hombre, con alguna relación que haya tenido. Lo que pretende el enfoque tradicional enseñar es que el alumno aprenda de memoria, a través de crucigramas, a través de completar la frase, a través de elegir la frase correcta o la palabra correcta. Si el alumno ha aprendido de memoria, es porque aprendió, es porque el aprendizaje se logró. Después tenemos el enfoque renovado, que el enfoque renovado, a través del docente, que plantea primero que indaga el saber previo del alumno, a partir de los interrogantes y de las preguntas que realiza, lo que hace es plantear una situación problemática. Y a través de esta situación problemática, lo que va a hacer es ir construyendo el aprendizaje en el alumno. A través de fuentes, lo importante es que el docente invierta y brinde distintas fuentes de enseñanza como mapas, imágenes, películas, para enriquecer el aprendizaje del alumno. En el enfoque renovado, lo importante es que el alumno llegue a un aprendizaje significativo. No que repita una fecha, no es necesario que repita una fecha de memoria, sino que desde esa fecha, si bien se le puede dar la fecha, pero que más allá de la fecha pueda aprender qué sucedió en ese momento y que se quede con lo significativo y aquello con lo que le va a ayudar. Bien, como desarrollo de este final, en esta instancia, vamos a hablar acerca de los primeros pobladores de América y Argentina. Los primeros pobladores del continente americano avanzaron a través del estrecho de Bering y Alaska, y luego se trasladaron al sur del continente. ¿De qué manera avanzaron? En el nordeste de Asia, en el Pleistoceno, se formó un puente de hielo que conectaba Asia con América. Esto fue seguido de animales y cazadores que pasaban por acá para lograr lo que querían, que era entrar al territorio americano. Los animales de Norteamérica eran en parte asiáticos y en parte sudamericanos. Teníamos animales como el mamut, el bisonte, el reno, el castor, etc. En cambio, el megaterio, el milodón, el megalonyx provenían de Sudamérica. Entre el 8000 y 6000 a.C., estos animales desaparecieron del paisaje americano. Cabe aclarar que estos pobladores eran nómadas, ya que ellos iban tras los animales para subsistir, ¿no? Para la comida, para alimentarse. Por eso, muy pocas veces
ellos tenían un lugar fijo. Como decíamos recién, ¿no? Estos primeros pobladores eran nómadas, y algo que se decía era que estos primeros grupos de cazadores se expandieron hasta llegar hasta el sur de América. Incluso llegaron hasta lo que actualmente es Tierra del Fuego. Estos primeros pobladores, estos primeros cazadores, eran bandas entre 25 y 50 individuos que eran emparentados y subsistían a través de la recolección de frutos, de plantas y de la caza de animales, ¿no? Algo que pasaba era que con este cambio de ecológico y aún las competencias en cuanto a la caza con otros grupos, y todo este cambio ecológico hizo que estos animales desaparecieran. Al haber mayor demanda en cuanto a mayor personas, ¿no? Mayor población, comenzaron a desplazarse, ¿no? De hecho, sus itinerarios eran basados en el conocimiento de estos recursos que tenían, ¿no? Ellos, en cuanto al territorio, ¿no? Ellos se dormían en chozas, en cuevas, hechas de rama y de cuero. En América del Sur, ciertos grupos comenzaron a cazar cuervos y guanacos, y ahí donde implementaron nuevas tecnologías, ¿no? En su momento, la boleadora, el arco, la flecha, y también esto mejoró la recolección de frutos silvestres, porque al tener más conocimiento, cada vez conocían las especies vegetales, entonces esto aportaba aún el hecho de poder elaborar harinas a base de semillas, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es que tanto la caza del guanaco y el caballo americano era su base, ¿no? En cuanto a la dieta, ¿no? Lo que comían. Y estos instrumentos rudimentarios fueron perfeccionando, ¿no? Se fueron perfeccionando, y la eficacia en la caza era cada vez era más eficiente, ¿no? Era más eficaz. Y una de estos instrumentos originales era la cola de pescado, las puntas de cola de pescado. Esto fue un hallazgo en sitios arqueológicos, ¿no? Más antiguos, ¿no? Que se encontraron en el extremo del sur del continente. Luego pasaríamos a lo que es la agricultura americana. La agricultura americana, como decíamos recién, vamos a hablar un poquitito de ella. Esta se inició en Mesoamérica, en México, y los Andes centrales entre Perú y Bolivia, y después se extendió al norte, ¿no? y el sur. Ellos lo que hacían era, los primeros ensayos, ¿no? Que fueron en Mesoamérica, fueron con la calabaza, el ají y los porotos, y luego el maíz pasó a ser la base de alimentación de lo que es el gran continente americano, ¿no? Y por último fue el tomate. Luego lo que ellos hicieron fueron también domesticaron animales para recolectar la leche, para producir leche, carne y piel, ¿no? El cuero. Ya luego, yendo para lo que fue el siglo XVI, ya cuando los españoles llegan al territorio argentino, ahí comenzaron a ver otras formas, ¿no? De obtener los alimentos, ¿no? Habían cazadores, pescadores y recolectores que también eran nómadas, otros también eran sedentarios, y que iban tras la manada de los animales, ¿no? Otros eran agricultores y productores de sus alimentos, pero había otros que eran sedentarios y producían maíz, papas, zapallo, y tenían diversas formas, ¿no? En cuanto a lo que es lo social, lo económico y político. Ellos participaban de un cultivo más desarrollado, ¿no? Una forma de cultivo más avanzada, por así decirlo, y practicaban una cultura muy simple, ¿no? Vivían de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Siguiendo un poquito esto de la agricultura americana, algo importante es en cuanto a lo que es también un poco el poblamiento, ¿no? Esto de
al haber mayor aprendizaje, a mayor conocimiento en cuanto a lo que son las herramientas de caza, esto hizo que el hombre tenga nuevas medidas, empezaron a obtener nuevos aprendizajes, ¿no? Y esto de cuando ellos emigran hacia, por el estrecho de Bering y comienzan a tener contacto con estos animales como el mamut, el bisonte antiguo, ¿no? Estas presas como el caballo americano, el perezoso gigante. Estos animales, a raíz de que el hombre entra en América del Sur, estos animales se extinguen, ¿no? Como decíamos anteriormente, ¿no? Estos problemas ecológicos hacen que estos animales se extinguieran y ellos vayan en busca de más, ¿no? Justamente esto, ¿no? 12.000 años atrás, estos cazadores llegaban a lo que hoy es Argentina. Los ambientes como las montañas, los valles, el noroeste, lo que es el litoral, las zonas chaqueñas, pampeanas, los bosques patagónicos, ¿no? Los canales del extremo sur. Y ellos convivieron con animales ya extinguidos, como un ejemplo muy claro es el tigre diente de sable, ¿no? Un animal muy conocido que vemos en películas. Y ellos originalmente solían ser depredadores, ¿no? De todo lo que se ponga en el camino. Se convirtieron en cazadores y estaban acostumbrados a cazar esos tipos de mamíferos muy grandes, ¿no? Como eran también los guanacos. Y desde el guanaco ellos comenzaron a sacar materia prima para procesar esos animales. Uno de los sitios de poblamiento en cuanto a más antiguos, ¿no? En cuanto a lo que es la Argentina, es Arroyo Seco, donde hace más de 12.000 años atrás vivían cazadores de grandes animales. A lo largo del tiempo ellos usaron ese lugar para enterrar a sus seres queridos, ¿no? Y esto se convirtió en una especie de ritual. Bien, continuando un poquito, ¿no? Con esto que venimos hablando, vamos a pasar a un tema importante, ¿no? Que tiene que ver, después de hablar de la conquista de los primeros pobladores de América y Argentina, vamos a hablar acerca de quiénes vivían en América antes de la llegada de los conquistadores españoles, allá por el siglo XVI, cuando los españoles entran al territorio americano. Habían personas que vivían ahí, ¿no? Si bien se dice que se conquistó, pero América no estaba vacía, había personas. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los indígenas, los aborígenes, nativos de los pueblos originarios. Ellos eran pueblos que tenían diferentes tipos de culturas, podemos decir que eran grandes civilizaciones que se encontraban allí, ¿no? Y vamos a hablar acerca de tres, ¿no? Importantes, que tenemos los mayas, los incas y los aztecas. Y vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero vamos a hablar acerca de los mayas. Los mayas desarrollaron su civilización a lo largo de 3 periodos. Tenemos el periodo preclásico, clásico y posclásico. Desde el 3000 a.C. hasta el 1456 d.C. Actualmente tenemos más de 1 millón de descendientes mayas en lo que es Guatemala, el sur de México, del Océano Pacífico, lo que es el Mar Caribe, incluida la península de Yucatán, y lo que es Honduras. Los mayas atravesaron lo que es el área mesoamericana y se instalaron al sur. Y al principio en lo que son las tierras altas de Guatemala. Generalmente se habla de un antiguo imperio y un nuevo imperio maya, que esto es para referirse a 2 de los periodos, no tanto el clásico como el posclásico. Lo que es su organización política, sociopolítica, tiene que ver con, ellos se dividían en estados, en pequeños estados, encabezados por las ciudades más importantes. Después lo que es su forma de gobierno es una monarquía hereditaria, y aquel que asumía como soberano se lo llamaba como Jalat Ayuni, y ellos se dividían en tres
tipos de clases sociales, ¿no? En la nobleza, teníamos la nobleza, los sacerdotes, el pueblo y los esclavos. Con respecto a su religión, ellos proseguían a los dioses que regían su mundo y ordenados justamente por lo que es ese sacerdote. Lo que son los sacerdotes cumplían un rol muy de mucho prestigio en lo que es el área de los gobernantes, ¿no? Ellos cumplían un rol muy alto, un cargo muy alto, y ellos eran los que estaban encargados de desarrollar lo que es la cultura maya. Con respecto a la economía de los mayas, ellos se basaban en la agricultura a partir de lo que se llama lo que es la quema y roza. Esto incluye lo que es la tala y el incendio de una parte del terreno de un bosque, y de ahí ellos cultivaban el maíz, cultivaban los pimientos, el cacao, el algodón, cosechaban caucho, y todo esto era para lo que es el hacer su ropa, las sandalias y lo que son sus capas, y justamente las pelotas para lo que serían los juegos. Después tenemos lo que es el Imperio Inca. El Imperio Inca se constituyó en comunidad en lo que es la región de Cusco, al sur peruano, en un valle de la cordillera de los Andes, alrededor en el 1200 después de Cristo. La capital del imperio es Tahuantinsuyo, es su nombre, era Cusco. Su forma de gobierno tenía el monarca, que era un monarca absoluto, que era jefe religioso, jefe civil y militar del Estado. La base del imperio en su organización era la familia. El padre era el jefe y autoridad máxima sobre su esposa y sus hijos. Ellos tenían campesinos y artesanos que vivían en comunidades que se llamaban los Ayllu. Ellos compartían lazos religiosos y culturales y vivían en distintas tierras de cultivo y de pastoreo. Teníamos los artesanos, ellos se trasladaban en lugares donde se requería su oficio, y lo que es el imperio inca compartía preceptos que todos debían practicar, ¿no? Ellos tenían preceptos muy importantes como el no ser asesino, el no ser mentiroso, el no ser ladrón, el no ser haragán, el no tener libertinaje, y todos debían compartir esos preceptos. Después tenemos los que ocupaban los cargos más importantes eran los nobles, y entre ellos también teníamos aquellos que gozaban de no hacer actividades manuales, como los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes cumplían distintas participaciones, ¿no? Teníamos los adivinos, los hipnotizadores, los sabios o maestros, que ellos sí eran encargados de enseñar lo que es la tradición incaica a los jóvenes nobles. Lo que es la agricultura, ¿no? Su base, su economía, ellos trabajaban en distintos sectores de la tierra, en distintas alturas, ¿no? Tenemos lo que es la Tierra del Sol, la Tierra del Inca y las tierras de las comunidades Ayllu. De ahí se abastecían de aquello que ellos obtenían a través de prestaciones rotativas, ¿no? Tenían como turnos de un límite de tiempo, y así tenían el tributo. Por último tenemos el Imperio Azteca, que se fundó en la capital de México, Tenochtitlán. Los aztecas se extendieron en lo que es la región oriental y central de México, lo que es la altiplanicie mexicana. Esta tribu nómade es una tribu nómade que llegó en parte a lo que es el Golfo de México y a la costa del Pacífico. La organización política se basaba en lo que es la triple alianza de los gobernadores de lo que es Texcoco, en México, Texcoco y Tacuba. El gobierno estuvo desde entonces a cargo de un emperador, o se llamaba Huey de Tlatoani, que debía ser elegido entre los descendientes del primer rey
o debía pertenecer a lo que es la nobleza. El Gran Tribunal, después teníamos el Gran Tribunal o Consejo Supremo, estaba para ser consultado en caso de, por el monarca en caso de problemas. El tribunal estaba integrado por representantes de lo que era el Calpulli, que ahora vamos a hablar de lo que es el Calpulli. De cada Calpulli se encargaba de elegir los funcionarios, ¿no? El Calpulli es una especie de clan familiar que pertenecía, que cada familia tenía autoridades, tanto civiles como religiosas propias. Después tenemos los nobles se encargaban, tenían un gran prestigio, porque eran por lo general familiares del soberano. Y después tenemos los nobles comunes, que tenían un cargo en civil de escasa importancia en lo que es las funciones civiles y religiosas de lo que es el imperio. Después tenemos los plebeyos, que los plebeyos formaban parte del pueblo, ¿no? Una gran masa del pueblo cuya obligación era pagar tributos y servicios. Después tenemos los esclavos, que los esclavos eran la parte más baja del imperio azteca. La esclavitud no se transmitía ni era hereditaria, sino que o eran capturados por la guerra o ellos mismos se vendían o vendían a sus hijos a cambio de beneficios. Por último tenemos los comerciantes, que los comerciantes eran el estrato aparte de lo que era la sociedad azteca, ya que ellos no tenían obligación de trabajar para el Estado y los terrenos que tenían eran propios de ellos. Por último tenemos la agricultura, que ellos se caracterizó por el aprovechamiento del suelo, pero además ellos contaban con un medio de cultivo a través de algo que se llamaba las chinampas, que era una especie de balsas donde también se cultivaba y estaba sobre las aguas del lago, ¿no? Ellos querían evitar la saturación del suelo. Llegando a esta última etapa del final, vamos a hablar acerca de la importancia del análisis de imágenes en la escuela primaria y también vamos a hablar del uso de mapas. Si vemos el análisis de imágenes, es necesario verlo ya no solamente como un recurso, sino como un contenido. Que es necesario enseñar a cómo leer las imágenes, ya que éstas van a atravesar todas las áreas. Según el artista plástico Gonzalo Manigot, él nos habla de que para leer imágenes hay que tener en cuenta dos aspectos, el aspecto subjetivo y objetivo, es decir, tener en cuenta quién pintó, su ubicación, las medidas de la imagen y también tener en cuenta la reacción que provoca en el otro. ¿Por qué? Porque las imágenes son polisémicas, es decir, que van a haber muchas miradas acerca de ella. Con respecto a los mapas también no solamente son un recurso, sino que también son un contenido. Y los mapas no son una realidad, sino que los mapas son una representación de la superficie terrestre. Es necesario y recomendado que en el primer ciclo no se enseñe solamente a marcar el lugar donde estamos o el espacio geográfico, sino que poder localizar a través del globo terráqueo. El globo terráqueo es una representación tridimensional de la superficie terrestre. Y para finalizar con esta última etapa y como cierre de contenido, me gustaría traer a memoria una autora que vimos al principio de este año, que es la doctora en Ciencias de la Educación, Andrea Liod. Ella nos plantea la posibilidad que el docente tiene de enseñar las cosas bien, de hacer las cosas bien y cada vez mejor. Pero ella nos trae una mirada muy buena y muy diferente acerca de lo que es el docente. Ella pone a los docentes y habla de los docentes como artesanos de la enseñanza. Ella dice que el docente crea de manera continua y que se apoya en aquello que ha estudiado y se ha formado a lo largo de la carrera. Y que eso debe ser
renovado y debe ser recreado y debe innovar de manera constante. Y bueno, con esto doy por terminado el final de Ciencias Sociales.